Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente haciendo un video. Este video viene de un reel que hice en Instagram sobre estos collares que estoy haciendo de cerámica. Y mientras los construía, empecé a pensar sobre todo lo que significa la creatividad, sobre las virtudes y sobre los obstáculos que yo he tenido con el tema de la creatividad. Los obstáculos que he tenido han sido, por ejemplo, cuando yo hacía clases, talleres, era como, me encantaría, lo único que quiero es tomar tu curso, pero yo no soy creativa. No, yo no soy creativo. No, eso no va conmigo, no, nunca ha sido, jamás. Por lo tanto, lo voy a tomar, pero no va a resultar o no voy a tener los resultados que quiero. Y lo cual es maravilloso, porque los resultados son mucho más espectaculares de los que ellos pueden pensar. Y así ha sido. Está la sorpresa, está el descubrir. Es maravilloso, es maravilloso. Me gustaría en el fondo hablarles sobre, si ustedes googlean, qué significa la creatividad. Y la creatividad es súper simple, dice, es la capacidad o facultad para inventar ideas o conceptos nuevos o soluciones nuevas y útiles. Punto. Uno dice, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué yo hablo que la creatividad te puede hacer feliz, te puede hacer más libre? Einstein decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. ¡Qué entretenido! Es nuestra propia inteligencia, pasándolo chancho. La creatividad, uno dice, no, está hecha para los artistas, para los pensadores, para los músicos, para los filósofos, pero no conmigo, ¿no? ¿Qué tiene que ver si yo voy a mi pega, cuido a los niños, cocino, salgo, voy de vacaciones, vuelvo, no pinto, no? La creatividad no es inherente al arte, es inherente a la vida. ¿Por qué? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, todos nacemos príncipes y la vida nos encarga de hacernos sapos. La vida nos encarga, efectivamente. Nosotros nacemos, todos nacemos, desde que nacemos creativos. Y la vida, la educación, el entorno, la vida misma, nos encasilla, nos aprieta y llegamos a la conclusión de que no somos creativos y más encima le damos la facultad de la creatividad a ciertas personas y nosotros nos restamos. ¿Se entiende? Y al final, al restarnos, admiramos algo que nosotros no decimos no podemos porque no soy creativo, y eso es absolutamente falso. Vamos a partir derribando creencias. Eso es falso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los pasos para la creatividad está en la vida personal, en la vida de cada uno, para resolver problemas, pequeños problemas, adaptarnos al cambio, vivir con más entusiasmo porque nos adaptamos al cambio. Eso es en la vida personal, que después lo vamos a desglosar y vamos a dar varias cosas, porque ahí se van a identificar. En lo profesional, para innovar, para emprender, para liderar. En lo social, para crear nuevas formas de conectar, de comunicar con otras personas. En la parte social, cómo me conecto, cómo tengo, no sé, un buen amigo, un buen compañero, compañera, y así suma y sigue.
Entonces, la creatividad está en todas partes. Por ejemplo, cuando hablamos en la vida personal, cuando uno dice para resolver problemas, para adaptarme al cambio, por ejemplo, vamos a hacer algo súper simple. Les voy a decir, me van a decir, sí, súper simple. Por ejemplo, no sé, pieza de niños súper desordenada. No tengo lucas para comprar más espacio, pero me encontré una caja en el supermercado que la encontré bastante rica, durita. Para muchos es una caja que no la voy a usar, pero una mente creativa dice, esa caja, mira, la voy a pintar, la voy a dejar del color de la pieza, voy a usar las tapas para que los niños metan sus juguetes ahí y la cierren y aprendan a ordenar. Y además la voy a dejar linda. Para el niño podría ser una casa de muñeca, para el otro podría ser un cohete, un auto. Yo usaba autos así, me ponía auto y lo pasaba chancho con mis autos. Entonces, en el fondo, a lo que voy con esto, es que la creatividad es un músculo que nacemos con él, y hay muchos que naturalmente, por gusto, por formas, por entorno, ese músculo se fortalece. Y hay otro que está más flojito, pero este músculo lo podemos activar, podemos hacer el ejercicio y podemos fortalecer nuestra creatividad. Cuando resolvemos un problema, cuando tenemos, por ejemplo, una decisión que tomar, o tenemos un problema, ¿y cómo estamos? Angustiados. De repente hasta no dormimos. Pueden pasar mucho tiempo y muchos años arrastrando un problema. Cuando usamos la creatividad, cuando buscamos la solución a ese problema o a esa decisión, pero además tomamos acción para que esa decisión pueda moverse, ¿qué nos pasa? Respiramos. Somos un poquito libres de ese problema. ¿Cómo nos sentimos si de repente, por ejemplo, en la pega, damos una solución creativa? Resulta que a todo el mundo se le ocurrió miles de cosas y a lo mejor tú pescaste, hiciste como un queque y hiciste otra fórmula. Y resultó. ¿Y qué pasó con eso? ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Por qué? Porque te sientes creativo, o te sientes bien porque te tomaron en cuenta y funcionó lo que propusiste. Pero en el fondo, en tu inconsciente, estás feliz porque fuiste creativo y no lo sabes. Por eso este canal se llama Donde Habito Sin Saber. Yo no sé cuán creativo soy o cuán creativo puedo llegar a ser. Y eso es maravilloso ir descubriendo. Lo vamos a ir descubriendo a poquito, porque esto es de verdad, tiene hartas aristas, pero aristas no áridas, aristas maravillosas. Fíjense que la otra vez iba en ¿cómo se llama? En la carretera, que yo lo conté en Instagram. Iba en la carretera y voy a cerrar un poquito acá porque me está entrando el sol. Ahí. Iba en la carretera y resulta que me encontré con un volantinero y me bajo así, doblo y le digo, ¿usted hace los volantines? Y me dice, no, los hace mi señora. Y le cuento cómo. Yo, claro, obvio, cuénteme cómo. Yo pensé que me iba a decir cómo los hacía y qué sé yo y todo. Y me dice, resulta que yo un día salí a trabajar y mi señora se quedó con los niños y estaban todos los niños del barrio elevando volantines.
Y obviamente venía la pregunta: mamá, ¿me puedes comprar un volantín? Y no teníamos para volantines. Entonces vino la pregunta. Y la mamá me cuenta, mi señora fue y teníamos unas moneditas y le alcanzó para el papel. Cuando volví, estaba la mesa llena de papeles y llena de volantines. Y le pregunto qué pasó. Y me cuenta que los niños le habían pedido hacer volantines. Le habían pedido comprar un volantín y ella no tenía y compró un papel. Hizo el volantín y los niños del barrio le empezaron a pedir más volantines. Porque eran preciosos, le quedaron súper lindos. Y ella les cobró un poquito y fue a comprar más papel. Y él me dice, muy orgulloso y muy, muy tiernamente, me dice, y me va a creer, me dice, que ya han pasado 40 años haciendo volantines. Y yo me quedé, wow. Ella usó ese músculo, usó el músculo de la creatividad. Usó la acción, la voluntad de mover por el amor de sus hijos. Dijo, voy a hacer un volantín. Y resulta que hoy día lleva 40 años haciendo volantines. Hoy día vive de sus volantines. Me emociona porque la gente en general, cuando hacía mis talleres, que voy a volver haciendo talleres, era lo primero, yo no soy, y sí yo soy, sí soy. Y al descubrir eso, te hace feliz. Yo le preguntaba al Señor, le dije, ¿y qué pasó después? Nada, ella cambió. Nosotros nos vinimos, me dijo, acá cerca en la playa, a un terrenito donde no tenía nada, donde ella estaba muy enferma, y me dijo, los volantines la sanaron. Y hoy día está, me dijo, con plantas, ya no tengo dónde estar, me dijo, porque hace millones de plantas y sus volantines. Y yo le digo, wow, eso es pura creatividad. Y me dice, la creatividad la salvó. La creatividad nos salvó a todos. Y yo dije, esto lo tengo que compartir. Esto es maravilloso. Efectivamente, es así. Para mí, la creatividad es un estilo de vida. A mí me hace feliz, me llena de energía tener una mente creativa, el estar creando y pensando todo el tiempo. No solamente con las cosas de arte que hago, sino que en general, de repente en una conversación, yo digo, ¿y por qué no pensamos de esta otra forma? O en una idea, ¿y por qué no? O hacer hipótesis, decir, ¿y qué pasaría si hago esto o esto otro? Por ejemplo, lo que yo les contaba de este emprendedor. Este emprendedor yo lo hago bordado. Y quise hacerlo en cerámica. Pero después dije, quiero hacer un micro cuadro de los que yo pinto con acuarelas, le pongo papeles, le pongo de todo lo que encuentro y lo que me llega y lo que quiero hacer y lo que quiero decir y lo que no quiero decir también, porque cuando lo veo y si me sorprendo, digo, esto va a sorprender a otros. Para mí la creatividad es un estado, es una forma de vivir. No es un lujo, está para todos. Vamos a hablar de muchas formas para llegar al camino de agarrar este músculo y de moverlo y de sentirnos vivos. Encontré una frase que me gustó mucho, que la tengo anotada aquí, que dice, todos nacemos creativos, pero muchos los olvidamos al nacer.
Hoy más que nunca necesitamos gente valiente, gente que se atreva a imaginar lo que aún no existe. La creatividad no es un don, es una decisión diaria. Es una decisión diaria. Y es maravilloso cómo vamos a ir conversando y cómo vamos a ir achicando este camino como para poder identificarnos e ir descubriendo lo que es la creatividad. Me cuesta decir la palabra, la creatividad en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida. No porque yo soy artista, soy más creativa que tú, por el contrario, mi idea con estos videos de creatividad es que te sientas más feliz, en que reconozcas y te reconozcas y al final te percibas creativo. Y te reconozcas, porque vamos a hacer ejercicios para que te reconozcas en tu creatividad. Bueno, para que no sea tan largo, vamos a ir hablando de a poquito y te dejo como tarea el pensar y el como interiorizar lo que decía Einstein. La creatividad es la imaginación, la inteligencia divirtiéndose. Así que nos vamos a divertir descubriendo lo que es la creatividad. Así que te mando un beso, un abrazo y vamos para todos los creativos.